Se puede lavar el cerebro a una persona. ¿Y si un día despiertas y ya no eres tú? Tus creencias, tus valores, incluso tus recuerdos más íntimos han sido reemplazadas por ideas que no reconoces como propias. No hubo cirugía, no hubo drogas evidentes, no hubo violencia física. Solo palabras, repetición, aislamiento y tiempo. Suena a ciencia ficción. Tal vez. Pero la pregunta que pocos se atreven a hacer es esta: ¿es posible lavarle el cerebro a una persona? Y si es posible, ¿hasta qué punto está ocurriendo hoy, en pleno siglo XXI, bajo formas que ni siquiera reconocemos como manipulación? Este no es un vídeo sobre teorías conspirativas. Es una exploración rigurosa y profundamente inquietante de lo que la ciencia, la historia y el derecho dicen sobre el llamado lavado de cerebro, un término que muchos usan a la ligera, pero que tiene raíces reales, documentadas y, en algunos casos, legales. El concepto de lavado de cerebro surgió durante la Guerra Fría, cuando prisioneros de guerra estadounidenses regresaron de Corea del Norte con ideologías completamente transformadas, alabando al régimen comunista y renegando de su propio país. Los medios lo llamaron brainwashing, una palabra acuñada por el periodista Edward Hunter, y rápidamente se convirtió en sinónimo de control mental total. Pero la ciencia tardó décadas en tomarlo en serio. Hoy, sin embargo, sabemos que aunque no existe una técnica mágica que borre la mente y la reescriba como un disco duro, sí existen métodos comprobados para alterar profundamente las creencias, la identidad y el comportamiento de una persona. Y muchos de ellos no requieren celdas oscuras ni tortura física. La psicología moderna habla más bien de influencia coercitiva o manipulación sistemática. Se basa en principios bien conocidos: aislamiento social, control de la información, repetición constante de mensajes, inducción de culpa, recompensas y castigos intermitentes, y la creación de dependencia emocional. Estas técnicas han sido documentadas en sectas religiosas, grupos extremistas, relaciones abusivas e incluso en algunos programas de rehabilitación juvenil. Un estudio publicado en la revista Psychological Science demostró que, bajo condiciones de estrés extremo y aislamiento, el cerebro humano puede empezar a aceptar ideas contrarias a sus convicciones originales simplemente como mecanismo de supervivencia. No es que la persona quiera cambiar, es que su mente se adapta para soportar el entorno hostil. Y eso, aunque no sea lavado de cerebro en el sentido cinematográfico, tiene efectos igual de profundos y duraderos. Pero aquí viene lo más perturbador: muchas de estas técnicas no solo existen, sino que en ciertos contextos son legales. Piensa en los programas de desprogramación forzada que aún operan en algunos países bajo el pretexto de salvar a jóvenes de sectas o de su orientación sexual. En China, por ejemplo, el gobierno ha admitido la existencia de centros de reeducación, donde se utilizan métodos de presión psicológica para cambiar las creencias políticas o religiosas de los ciudadanos, especialmente en regiones como Xinjiang. Y aunque la comunidad internacional lo condena, desde el punto de vista interno, esas prácticas están amparadas por leyes nacionales. Incluso en democracias occidentales, hay zonas grises. ¿Es legal que una iglesia aísle a un adolescente durante semanas para liberarlo del diablo? ¿Es legal que una empresa de coaching use técnicas de presión emocional extrema para reconfigurar la mentalidad de sus empleados? La respuesta, en muchos casos, es sí, siempre que no haya evidencia de violencia física o secuestro. La ley, en general, protege la libertad de pensamiento, pero es increíblemente débil cuando se trata de proteger la mente de la influencia sutil. Los tribunales suelen requerir pruebas concretas de coacción, y la manipulación psicológica es, por naturaleza, difícil de demostrar. Además, existe un dilema ético: si una persona elige creer algo nuevo después de estar expuesta a un entorno controlado, ¿fue realmente una elección libre? La filósofa Hannah Arendt ya advertía que el totalitarismo no necesita encadenar cuerpos, basta con colonizar la imaginación. Y en la era digital, esa colonización es más fácil que nunca. Las redes sociales, los algoritmos de recomendación, los ecosistemas informativos cerrados, todo está diseñado para reforzar ciertas creencias y eliminar otras.
No es un lavado de cerebro orquestado por un villano de película, pero el resultado puede ser similar: personas convencidas de realidades alternas, inmunes a la evidencia, y dispuestas a defender ideas que antes les habrían parecido absurdas. Lo más inquietante es que muchos de estos mecanismos operan sin que la víctima sea consciente. A diferencia de la tortura, que deja marcas visibles, la manipulación psicológica deja heridas invisibles. Y eso dificulta no solo la denuncia, sino la recuperación. Exmiembros de sectas relatan que, incluso años después de salir, siguen sintiendo culpa, confusión y una profunda desconfianza en su propio juicio. Algunos neurocientíficos han encontrado que la exposición prolongada a entornos de control mental puede alterar la actividad en la corteza prefrontal, la región del cerebro asociada con la toma de decisiones y el pensamiento crítico. Es decir, el lavado de cerebro no es metafórico, deja huellas biológicas. Pero no todo es oscuridad. La ciencia también ha desarrollado herramientas para resistir y revertir estos procesos. La educación en pensamiento crítico, la exposición temprana a la diversidad de ideas, y el fortalecimiento de redes sociales saludables son barreras poderosas contra la manipulación. Países como Francia y Alemania han implementado programas estatales de desradicalización, que no buscan imponer nuevas creencias, sino restaurar la capacidad de la persona para cuestionar, dudar y elegir. Y en el ámbito legal, hay movimientos crecientes para reconocer la coerción psicológica como un delito autónomo, no solo como agravante de otros crímenes. Entonces, ¿se puede lavar el cerebro a una persona? La respuesta no es un sí o un no absoluto. No existe una máquina que te convierta en un zombi ideológico con el apretón de un botón. Pero sí existen métodos reales, documentados y, en algunos casos, tolerados por la ley, que pueden reconfigurar profundamente quién eres. Y eso debería preocuparnos a todos, porque en un mundo donde la información es poder, la mente se convierte en el último territorio por conquistar. La verdadera defensa no está en blindarnos contra ideas distintas, sino en cultivar la libertad interior, la capacidad de escuchar, de dudar, de cambiar, pero siempre desde un lugar de autonomía, no de miedo. Porque al final, no se trata de qué piensas, sino de si eres tú quien elige pensarlo.